Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando la profecía de Zacarías. Y siguiendo, en la segunda división de esta profecía, denominada las profecías del día, que va desde el capítulo 7 al 14, consideraremos el capítulo 14 en donde contemplamos la aparición visible del Mesías y el Estado judío. Leemos en Zacarías capítulo 14, verso 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Verso 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Comenzamos a desarrollar los primeros versículos de nuestro capítulo final de esta apasionante profecía. Los mismos son simplemente una continuación de los versículos finales del capítulo anterior. Ellos amplían y expanden el tema del juicio, que aún está por caer sobre Jerusalén y los judíos en los 7 años de maravillas profetizadas. Es el mismo tiempo al que se vuelve a referir con el que se abre el capítulo 12. El tiempo de luto de Israel y su limpieza aparece como un paréntesis aquí, porque ahora escuchamos el repiqueteo, la alarma del juicio. Dios permite que este último caiga sobre Jerusalén en el gran asedio final por medio de los ejércitos gentiles de las naciones confederadas. Zacarías relata tan gráficamente su posterior destrucción decisiva que le sobrevino como un torbellino, aunque fue un testigo ocular. Algunos pueden sorprenderse de que se repitan tantos de estos eventos, pero ese es el camino de las Escrituras. Los profetas a menudo anuncian algún evento importante que se avecina, y luego, más tarde, nos dan más detalles como es el caso aquí. Cualquier intento de hacer que todas estas declaraciones de Zacarías sigan en orden cronológico reduciría las profecías a una masa de confusión. De la misma manera se encuentra en Apocalipsis. Primero hay una declaración de los acontecimientos de los 7 años de Daniel 9:27 y luego se detallan los eventos. En el caso del cumplimiento de estas profecías, debe haber la restauración de los judíos a Palestina en incredulidad primeramente. Situación que ha estado sucediendo durante los últimos 10 años, y estamos hablando de 1948 a 1958 aproximadamente. Hoy, a 2021, sería aproximadamente 81 años. Deben estar allí antes de la segunda venida de Cristo porque la profecía lo exige. Existirá el mismo estado de cosas que en el primer advenimiento de Cristo, cuando su reloj a nivel nacional se detuvo, para no serle dado cuerda nuevamente hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y este periodo está a la mano muy cerca de su cierre. Podemos divisar las majestuosas paradas o detenciones del soberano de las estaciones, en su maravilloso movimiento en el momento presente. Los judíos, los gentiles y la Iglesia de Dios están siendo todos tamizados y ubicados de acuerdo con su plan y propósitos preestablecidos, tomando su posición en el gran escenario de Jehová para el fin final de esta era. Por lo tanto decimos, debe haber un núcleo de judíos en la tierra prometida, cuando el Señor comience a cumplir sus misericordiosas promesas para ellos. Serán solo una pequeña minoría, en comparación con toda la nación que serán bendecidos, porque antes de esto será la gran tribulación durante la cual muchos perecerán. Sin duda, pronto habrá un Estado judío en orden. Surgirá bajo la protección de la Liga Europea de las Naciones, que incluso ahora puede verse a la vista. Las condiciones entre estas naciones están formando ese problema o situación. La comunidad judía estará de acuerdo con el programa sionista como el hogar del judío reconocido abiertamente y legalmente asegurado. La Declaración Balfour reconoció a los judíos una vez más como una nación y prometió facilitar su restablecimiento en Palestina después de que Jerusalén fuera capturada por el ejército británico bajo Allenby, pero hasta ahora esta gloriosa esperanza no se ha materializado. La Declaración Balfour fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial, para anunciar su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La victoria de Allenby sobre los turcos en Gaza en 1917
llevó a la toma de Jerusalén el 9 de diciembre de 1917. Pese a la propaganda que permitió la conquista de la ciudad, Allenby tuvo que detenerse tras apoderarse de ella. Todavía están esperando ese día que todo corazón judío ortodoxo anhela, y llegará tan seguro como el amanecer. Habacuc los instó a esperar el cumplimiento de la promesa, aunque la visión se demore, porque vendrá. Pablo conecta esta visión anterior con la venida de Cristo. Él declara que la restauración y bendición de Israel depende de su actitud hacia su Mesías. Y leemos Hebreos capítulo 10, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero volvamos a nuestro capítulo. Después de un breve intervalo de paz y prosperidad como nación, vendrá para el judío la terrible noche de angustia, la hora más oscura de la triste historia de Israel. Está profetizado que en esta reunión de las naciones y el consiguiente asedio de Jerusalén, será el juicio retributivo de Jehová sobre ellos, permitido debido al pacto en el que ellos entrarán con el Cristo falso, llamado el Anticristo, a quien jurarán lealtad, culminando así su apostasía nacional y el cumplimiento de la palabra de Cristo. Leemos en Juan capítulo 5, verso 43. Si otro viniere en su nombre, le recibiréis. Isaías 28, 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pasa el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Isaías lo llama a un pacto de muerte y un acuerdo con el infierno. Él declara que el granizo, o sea el juicio, barrerá el refugio de la mentira y las aguas desbordarán el escondite. Leemos en Jeremías capítulo 30, verso 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La atrocidad de esos días conmovedores que hemos comentado en el capítulo 12. Los ejércitos de las naciones confederadas, la flor de su fuerza, marchan triunfantes a través de la tierra, pisoteando fácilmente toda oposición y con fuerza y furia abrumadoras e irresistibles. Atacan Jerusalén, que está rápidamente a su merced. La ciudad se toma y el botín se divide en medio de ella, de una parte tranquila y pausada sin temor a ser molestado. Entonces, las crueles escenas que acompañan a la guerra y el saqueo de la ciudad sitiada quedarán en evidencia. La mitad de la población es arrastrada hacia el cautiverio, y el pequeño y miserable remanente que queda está sin esperanza. El enemigo probablemente los pretende para una destrucción posterior, pero aquí se puede decir verdaderamente el hombre propone, pero Dios dispone, y en este caso Dios interviene. El día que comienza con calamidades para Israel no terminará en triunfo para sus enemigos, porque este es el día del Señor, un día apartado para que Él muestre su gran poder y se muestre como el majestuoso hombre de destino, el hombre que hará que sus enemigos muerdan el polvo. Es la hora triunfal de Cristo, la hora que ha estado esperando más de 2000 años, el día en que saldrá para la salvación de los pies místicos o, en términos paulinos, los pies misterios de su pueblo, como está escrito. Leemos Zacarías capítulo 14, verso 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Se registran muchos casos en las Escrituras cuando Jehová luchó por Israel. Por ejemplo, observe en Josué capítulo 10, verso 14, donde leemos palabras casi idénticas a estas de esta profecía. Y leemos Josué 10, 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo tendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y no hubo día como este antes y después de él, porque Jehová peleó por Israel. Ese fue el día en que los ejércitos organizados de las naciones de Canaán fueron derrotados por Josué y sus huestes no militares, siendo este último típico del remanente de los judíos en el último gran conflicto. El Señor luchó por Josué e Israel en ese momento, que fue la causa de la victoria, y así será nuevamente. Pablo pregunta en Romanos 8:31 y leemos: Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego procede a responder su propia pregunta con las siguientes declaraciones en este capítulo de insondables profundidades de gracia y de verdad. Leemos de su manifestación majestuosa. Leemos en Zacarías capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio,
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El monte, tan claramente definido y ubicado por esta profecía, está asociado con muchos eventos y horas llamativas en la historia de la nación. Fue desde esa montaña que el Señor subió al cielo a la vista de sus discípulos, después de que la nación lo rechazó y lo mató. Él sacó a su fiel remanente de su pueblo hasta Betania, en la ladera sureste del Monte de los Olivos, y él levantó sus manos y los bendijo. Lucas 24, 50, 51, y leemos las citas. Lucas 24, 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Verso 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Por lo tanto, de esta misma montaña o monte lo verán regresar. El profeta Ezequiel contempló esta consumación, así como previamente había visto la partida de la gloria de Jehová en Ezequiel capítulo 10. Leemos esta cita en Ezequiel capítulo 43, 1 y 2. Él dice: Después me llevó a la puerta que mira hacia el este. Verso 2. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel vino del camino del este, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. Y esta es una profecía, el lenguaje simbólico del evento que los mensajeros celestiales anunciaron a los hombres de Galilea. Leemos en Hechos capítulo 1, verso 11. Los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y no solo de la misma manera, que es visible y corporalmente y con una nube, sino vendrá al mismo lugar de donde finalmente partió. Es a este monte al que a menudo volvía cuando su corazón estaba dolorido y aplastado o prensado. Fue aquí donde derramó lágrimas de agonía sobre Jerusalén y en este mismo lugar pronunció la maravillosa profecía de las cosas del tiempo del fin que se ve en Mateo capítulo 24, las cuales se cumplirán en su segunda venida. En respuesta a su aparición con su cuerpo místico, o en lenguaje paulino, su cuerpo el misterio, la iglesia, en glorioso arreglo ese monte sagrado se dividirá en dos partes, de este a oeste, la mitad moviéndose hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, formando así un valle muy grande. Es en este valle que el remanente de los judíos permanece vivo después de la gran masacre de Jerusalén, y huirá como ellos huyeron en los días de Usías, rey de Judá. No hay otra mención de este terremoto en las Escrituras, excepto posiblemente en Amós capítulo 1, verso 1, y leemos la cita. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Debe haber sido un terremoto inusual y terrible, a juzgar por su aspecto típico, porque su memoria sobrevivió durante más de 2 siglos, y Zacarías se refiere aquí como algo fresco en la mente de la gente. El texto hebreo dice: huiréis a mis montañas. Las elevadas alturas de este abismo recién formado se llaman sus montañas en plural, porque fueron hechas así por su poder. Actuará como un muro para ellos, incluso como la ocurrencia paralela de las aguas del Mar Rojo, que dividiéndose en medio fueron un muro a la derecha y a la izquierda para los hijos de Israel. Y leemos en Éxodo capítulo 14, verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. El temor del Señor ocasionará el terror más que el temor del terremoto. El Señor que viene en su gloria y majestad con todos sus santos incomparables, quienes previamente han sido arrebatados para encontrarse con Él. Llenará los cielos de luz y esplendor e inspirará a sus enemigos con consternación y desesperación. Es en esta etapa del programa, de este acto memorable del drama, donde se producirán los sucesos registrados anteriormente, como vimos en los capítulos 12, verso 4 al capítulo 13, verso 2. La aparición del Señor a favor de los judíos será la señal para que comiencen sus juicios sobre las naciones. Todo lo mejor de los ejércitos de los pueblos del mundo se reunirá alrededor de Jerusalén. La caballería montada, o lo que responderá a los jinetes en ese momento de desastre, será la primera en recibir su parte del castigo que se entregará a los ejércitos en guerra. En el capítulo 12, verso 4,
En ese día, dice, heriré a todo caballo con asombro y a su jinete con locura. Entonces las otras filas de la infantería obtendrán lo suyo. Como el mundo expresa el asunto. Serán visitados con la plaga descripta en nuestro capítulo, en el versículo 12. Un tumulto o pánico del Señor habrá entre las huestes confederadas, como ha sucedido antes en la historia de la nación. El Señor luchó por ellos y la mano de cada hombre en la fila del enemigo se puso contra su vecino. Este será el momento, comentado anteriormente, en que el remanente de Judá luchará con su fuerza sobrehumana. Ellos se levantarán a la ocasión y hollarán a sus enemigos bajo sus pies, como se ve en el capítulo 12. El estruendo de la guerra y el grito de triunfo se convertirán en llanto y lamento, cuando el espíritu de gracia y súplica se apodere del corazón de Israel, cuando sus ojos sean abiertos y aquí vean a su Mesías, el Rey de Gloria. Reconocerán a su pariente Redentor, a quien traspasaron y a quien durante muchos siglos han rechazado y despreciado. Esta mirada de reconocimiento romperá sus corazones y llorarán por él como se llora por un hijo único. Y este dolor se extenderá por toda la tierra y viajará alrededor del mundo, aunque Jerusalén y Palestina serán el centro de los juicios de Dios, así como el arrepentimiento de los hombres, porque era la ciudad y el país del rechazo de Cristo, y el Cristo místico debe ser el centro de su exaltación y bendición para el mundo. Grande es el honor otorgado a esta tierra de destino, cuando el Mesías crucificado y rechazado durante mucho tiempo, pero resucitado, aparece en medio con los pies sobre el monte de los olivos. ¡Oh, qué maravillosa escena! Que el Señor siga guiándonos más y más para su gloria y Él bendiga ricamente a cada uno. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.